Soy el doctor Miguel Ángel Mendoza Romo del canal Endocrinología Diabetes. En esta ocasión vamos a platicar sobre un estudio muy interesante de la función suprarrenal que queda residualmente en la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison es una enfermedad autoinmune de las glándulas suprarrenales que están en la parte superior de los riñones y tienen funciones endocrinas, tanto glucocorticoides como mineralocorticoides. Y se ha visto que en algunos de algunos pacientes la función suprarrenal residual no está completamente clara cómo se desarrolla, pero esto significaría que existen células madre adrenocorticales intactas y abren la posibilidad de regenerar la esteroidogénesis suprarrenal y mejorar la insuficiencia suprarrenal en algunos pacientes. Esto es lo que se publica en un, una revista muy prestigiada que es el Journal de Europeo de Endocrinología y que se puede ver en nuestras redes, en nuestras demás redes sociales, como los resúmenes que publicamos, y también se puede consultar directamente en nuestros correos que están en este canal. Bien, con este primer inicio de comentario de estudios endocrinológicos, debo de decirles que también tenemos espacio para platicar acerca de preguntas que nuestros pacientes hacen acerca de su diabetes, pero no pretendemos que sea sustituido esta opinión por las recomendaciones de sus médicos o de sus instituciones que tratan a los pacientes. Simplemente son cápsulas informativas para que puedan indagar o platicar con sus médicos tratantes acerca de su enfermedad. En este caso, a las preguntas que nos hacen los pacientes con diabetes. Aquí tenemos, por ejemplo, una pregunta que nos hace llegar nuestras educadores en diabetes, y estas son preguntas que les hacen los pacientes a nuestros educadores. Y por ser el primer programa de esta serie del canal de Endocrinología Diabetes, pues vamos a escoger las preguntas más básicas. Esta pregunta de una paciente dice: si hace 15 días me la diagnosticaron, ¿qué es la diabetes? Entonces nuestra educadora, Fabiola, le dice al paciente: la diabetes es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por hiperglucemia, es decir, que hay niveles altos de glucosa en sangre. Eh, Esto también genera resistencia a la insulina y un defecto en la secreción. Eh, es importante que el trastorno de la diabetes se conceptualice como no solamente la alteración de la glucosa, sino que ésta tiene diferentes causas por las que puede subir la glucosa, y también que se alteran otras sustancias que no son propiamente el azúcar, nada más la glucosa, sino las proteínas o las grasas. Lo hablaremos en otras siguientes cápsulas. Después pregunta la misma paciente, dice: ¿qué es la insulina? Y la educadora en diabetes muy acertadamente le contesta: la insulina es una hormona producida por el páncreas cuya función es ayudar a introducir la glucosa presente en la sangre al interior de las células para que éstas puedan transformarla en energía para realizar cada una de las funciones de nuestro cuerpo. Es así, ¿verdad? Es una respuesta sencilla que da paso a que el paciente sepa qué es la insulina, si es que eso fue lo que se determinó o es lo que no puede funcionar adecuadamente. Bueno, pues él que sepa para qué sirve esa hormona. Y por último tenemos la tercera pregunta de nuestra tarde, que es:
¿Qué es la resistencia a la insulina? Esta es una buena pregunta porque los términos de resistencia a la insulina se han utilizado ahora un poco más. Antes eran términos médicos, ahora ya las personas con diabetes conocen estos términos y bueno, pues la curiosidad de decir que me dijo el médico que tenía resistencia a la insulina y nuestra educadora le contesta, la resistencia a la insulina se caracteriza como una acción anormal de la insulina. Es decir, sí está presente, pero no funciona adecuadamente. Y luego dice, en la cual no metaboliza correctamente los niveles de glucosa en sangre de tal forma que se necesita más de ella. Y así es. A veces hay una secreción excesiva de la insulina porque no funciona adecuadamente y para compensar el cuerpo produce más para tratar de completar la acción que debería. Dice la educadora, si esta situación permanece por más tiempo, es cuando se presenta la prediabetes y si no se toma ninguna medida preventiva puede presentarse la diabetes tipo 2. Así que estas preguntas que hacen los pacientes a nuestros educadores son las preguntas que generalmente o pueden tener otras personas que están viendo el canal y que no tienen oportunidad de preguntársela a algún educador en diabetes o a algún médico, ¿no? Así que hasta ahí le vamos a dejar con las preguntas del día de hoy. Ya en otra cápsula iremos dando más recomendaciones o respuestas a las preguntas de curiosidad de los pacientes que necesitan enterarse. Y bueno, para finalizar el día de hoy vamos a ver nada más otro artículo que este artículo es de la revista Psiquiatría Social y Epidemiología Psiquiátrica, es de este año 2021 y este estudio es un estudio más bien que tiene que ver con la nutrición. Fíjense que se hizo un estudio longitudinal canadiense sobre el envejecimiento para ver ciertas repercusiones que hay a través de la vida. Y en este estudio que se llama el trastorno de estrés postraumático, que está muy de moda ahorita con toda la pandemia, en adultos de mediana edad y adultos mayores, pues es diferente según el estado de donde se originan las personas, el origen también étnico, o sea, si cambiaron de un país a otro, si son de una raza diferente de etnia, y sobre todo también la nutrición. Y la nutrición y los determinantes sociales también tienen que ver entonces con cómo responden o cómo se presenta el trastorno de estrés postraumático en adultos de mediana edad y adultos mayores. Así que vamos a platicar cuál fue el propósito de este estudio. Este estudio tuvo como objetivo abordar pues estas interrogantes del conocimiento sobre el trastorno de estrés postraumático en adultos mayores y adultos de mediana edad, si tenía relación o no con la etnia, con la nutrición y con las condiciones de inmigrante. Y ellos hicieron un análisis de estadístico de regresión logística binaria que se llama de datos de cohortes integrales ponderados, pero bueno, este es un término pues estadístico de investigación, pero finalmente lo que hicieron ellos fue comparar con una herramienta de 4 elementos, ¿verdad? La etnia y covariables de variables sociales, económicas, nutricionales y relacionadas con la salud. Y encontraron estos resultados. Miren, después de controlar ya que no hubiera sesgos por alguna situación variable de socioeconómica o de salud, los inmigrantes de grupos minoritarios tenían probabilidades más altas significativamente de trastorno de estrés postraumático en comparación con los que eran nacidos en Canadá, ¿verdad? Así que mientras unos tenían más probabilidades más bajas,
los de etnia blanca que habían nacido en Canadá, los que venían de otro lugar y que eran de diferentes etnias, tenían más probabilidad de este estrés postraumático, ¿verdad? Estas relaciones fueron significativamente sólidas en 7 estudios de regresión y bueno, pues en las probabilidades más altas que se encontraron eran los que tenían ingresos familiares más bajos, los que eran viudos, los divorciados, los separados, los que alguna vez habían fumado, los que tenían múltiples comorbilidades, enfermedades de dolor crónico y sobre todo también los que tenían una mala nutrición. De tal forma que esto nos lleva a la conclusión de que las intervenciones destinadas a controlar estos trastornos, pues en adultos y adultos mayores deben de considerar estas variables, las variables étnicas, las variables del estado inmigrante, las variables socioeconómicas, pero también las variables de salud como enfermedades crónicas o las condiciones de nutrición, ¿verdad? Bueno, pues con esta pequeña charla iniciamos nuestro canal. Esperamos que se suscriban, que pongan ustedes un, una forma para compartir estos videos y que llegue a la mayor eh, cantidad de personas posibles que necesiten información sobre endocrinología y diabetes, ya sea profesionales de la salud o bien público en general, pacientes. Me despido de ustedes, soy el doctor Miguel Ángel Mendoza Romo y nos vemos en la siguiente cápsula del canal Endocrinología Diabetes. Muchas gracias.